buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo del curso de Python en el que vamos a ver el tema de funciones de usuario. Una función de usuario nos permite crear unas funciones ya preestablecidas para hacer operaciones que comúnmente realiza un programa, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de una función muy sencilla, el cual es la suma de dos números. Esta suma de dos números, el definirla como una función nos permite no estarla escribiendo o estar escribiendo mucho código a lo largo de, si tenemos un proyecto más extenso, no tendríamos que escribir todo el código una y otra vez. Entonces lo único que se hace es escribir una sola vez la función que se quiere que realice esa estructura y la mandamos a llamar. Esa es un poco de la terminología que tenemos en este tema. Vamos a ver. Primero tenemos definir una función para sumar los dos números. Normalmente en Python las funciones se definen al inicio del código. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, cuando se manda a llamar la estructura, ya debe de estar compilada esa estructura que se definió anteriormente. Entonces, vamos a definir. Para definir una función se utiliza la palabra reservada def, seguido del nombre que queremos que reciba esa función. En este caso, el nombre de nuestra función va a ser sumar. Y seguido de, entre paréntesis, vamos a ponerle los parámetros que va a recibir. Es decir, yo a mi función, cuántos valores o qué variables o qué datos yo le voy a dar para que los procese. En este caso, yo estoy diciendo que esta función va a recibir un número 1 o num1, coma y un num2. Es decir, va a recibir dos números y va a realizar alguna operación con ellos. Ahora, cierro paréntesis y seguido de esto voy a poner dos puntos. En Python es muy común utilizar dos puntos para definir alguna estructura que va a tener un bloque. Entonces, recuerden, después de esto doy un enter y doy una indentación. La indentación es esta parte que tenemos aquí. Si yo quiero pegar el código hasta la izquierda del script, me va a marcar un error, porque Python funciona por medio de indentaciones para diferenciar el código. Entonces, oprimo la tecla de tab, la tecla de tabulador, que es una flecha para acá y otra flecha para acá, y automáticamente me da el espacio necesario que requiere para tener una buena estructura esta función. Y ahora voy a declarar adentro de la función una variable de suma. Esta variable no la recibimos de ningún lado, es una variable local. Y esta variable va a ser igual a num1, que recuerden que lo recibimos en la parte de aquí arriba, más num2, que lo recibimos en la parte de acá arriba. Al yo decir recibí los valores, quiere decir que ya tienen un valor predefinido anteriormente antes de usarlo. Es decir, yo no tengo que llegar aquí y decir, por ejemplo, num1 es igual a 4. ¿Por qué? Porque ya estoy recibiendo los valores, digamos, a lo mejor desde un menú principal o desde el usuario. No los tengo que volver a definir. Y ahora, estos valores se van a sumar y se va a guardar la suma en la variable suma. Y ahora, lo que sigue en una función de usuario para indicar que ya terminé de definirla es escribir la palabra return. Esta palabra reservada lo que va a hacer es de que esta función, al yo llamarla, me va a regresar un valor. ¿Y qué valor? En este caso el return que yo le estoy diciendo es el número de suma, el valor de suma. Entonces, al yo llamar esta función, me va a regresar la suma de los dos números. Y ahora, ya terminamos ahí la definición de la función. Vamos a ver cómo llamarla. Primero le vamos a solicitar al usuario que ingrese los dos números. Estos renglones de código no van indentados porque son parte del menú principal. Entonces yo le digo, como ya lo hemos estado viendo, un input que me va a poner el mensaje de ingrese el primer número, lo convierto a flotante por si es decimal y lo almaceno en número 1. Y luego lo mismo para el segundo número 2. Aquí viene la parte de la llamada a la función. En este caso, quiero que observen algo importante. Yo voy a declarar otra variable que va a ser el resultado de llamar a mi función. Y le voy a decir, esa variable va a ser igual a la función de sumar. Recuerden que tiene el mismo nombre que la parte de acá arriba. Y yo a sumar le voy a mandar dos parámetros. Recuerden que definimos dos parámetros, num1 y num2. En este caso van a ser número 1 y número 2. Pero observen algo, no forzosamente deben de tener el mismo nombre las variables que yo le mando a el que tienen en la definición de la función. En la definición de la función únicamente son como etiquetas o son como nombres simbólicos
para representar al dato que estoy recibiendo. En este caso, número 1 y número 2. Lo que sí es importante es de que tengan la misma cantidad de datos. Es decir, si aquí yo definí dos variables, aquí yo tengo que mandar dos variables. No puedo definir dos y enviar uno, porque ahí empiezan a haber conflictos en la compilación. Una vez que se ejecuta, en este caso mando a sumar y me va a regresar suma. Esta suma se va a almacenar en la variable resultado. Y ahora lo único que voy a hacer es imprimirlo. ¿Cómo? Pues con un print. La suma de, pongo una coma para mostrar el número que se ingresó. Y luego otra coma y le pongo y el segundo número. Es decir, la suma del número 1 y el número 2 es el resultado. Este resultado es el que calculamos acá arriba al llamar a la función. Puede parecer un poco complejo, pero es importante ver el video las veces que sean necesarias para entender este concepto, porque este concepto se va a utilizar mucho de aquí hasta toda su vida si quieren ser programadores. Entonces ejecuto el script y en este caso me pide aquí la consola. Déjenme ver si se ve. Ajá. Ingresar el primer número. Ahí está. Vamos a meter un 14.5. Al segundo número un 22.6. Y ahí me dice, la suma de 14.5 y 22.6 es 37.1. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la suma de otros dos números. No sé, voy a poner número 3 igual a 2. Para ya no ponerlo del usuario, que sea un poquito más rápido. Número 4 va a ser igual a 4.7. Y entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo resultado 2. Y voy a volver a mandar a llamar a mi función suma. Le voy a decir sumar, pero ahora en lugar de número 1 y número 2, le voy a mandar número 3, número 4. Es el mismo proceso, esto incluso lo puedo copiar y lo pego acá abajo. Aquí le pongo en lugar de número 1, número 3 y en lugar de número 2, número 4. También en resultado le pongo resultado 2 y vamos a ejecutar el código. Aquí me pide los primeros dos números. Vamos a ponerle 1 y 2 para que sea rápido. Y los segundos números son 2 y 4.7. Entonces, aquí como pueden ver, yo ya no tuve que definir dos veces una suma en donde tengo que agarrar esta línea y a lo mejor ponerla en la parte de acá abajo. Y luego en la parte de arriba, también antes de sumar, pongo esto. Y en la parte de abajo, antes del resultado, pongo esto. Yo ya no tengo que estar repitiendo código. Las funciones de usuario sirven para no repetir código y reducir un poco la complejidad visual, digamos, de mi código. No solo la complejidad visual, sino otro tipo de complejidades, pero ayuda mucho a entenderlas. Entonces, si tienen alguna duda o algunos ejercicios, mándenme mensaje, ya saben, en mis redes sociales, para poder resolverlos sin ningún problema. Cuídense mucho, hasta aquí dejaremos este capítulo y les mando un abrazo.